Jóvenes, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a el curso de Historia Universal, el grado de primer grado. El tema del día de hoy va a ser el siguiente, va a ser la continuación de la clase pasada, de que estábamos hablando de la cultura egipcia. En este caso vamos a tocar la segunda parte. Dentro de la segunda parte de lo que vendría a ser la cultura egipcia, vamos a ver también lo que es la organización social. La organización social básicamente fue la sociedad egipcia. Vamos a tener que ubicarnos que la sociedad egipcia estaba dividida en varias clases sociales, ¿no? Entre las que va a existir siempre una gran desigualdad. Estas clases sociales eran las siguientes, ¿no? Como ya les mencionaba, van a estar los sacerdotes, ahí vemos en imagen los sacerdotes, los escribas, ahí vemos a los escribas, los guerreros, ahí vemos a los guerreros, el pueblo, ahí vemos al pueblo, y finalmente vemos los esclavos. A continuación se les va a pasar a mencionar sobre las características de cada una de estas clases sociales. Continuamos. Entonces, debemos tener en cuenta la parte celeste del 1 al 3, desde los sacerdotes, los escribas y los guerreros van a pertenecer a la clase dirigente, mientras que el pueblo y los esclavos van a pertenecer pues al estrato dirigente, ¿no? Donde, o sea, el pueblo que va a ser dominado por la clase dirigente. Ahora vamos a ver aquí en un cuadro los sacerdotes, escribas, guerreros, pueblos y esclavos, ¿no? ¿Cuál era la función de cada uno de ellos? Los sacerdotes pertenecían a una clase, como ya les mencionaba, privilegiada, encargada del culto religioso, cuidaban de los templos y de los animales sagrados y actuaban eh, de acuerdo, actuaban de intermediarios entre los dioses y los hombres. Eso es lo que podremos mencionar sobre lo que vendría a ser los sacerdotes, ¿no? Actuaban también de la siguiente forma. Seguidamente vamos a ver lo que son los escribas. Los escribas se desempeñaban en este caso como ministros de estrados, administrando el país, vigilando las construcciones, recibiendo los productos agrícolas, reclutando soldados para el ejército. ¿No es así? Entonces, eso va a ser la función que va a cumplir los escribas. Seguidamente vamos a ver los guerreros. Los guerreros eran los defensores del país y los conquistadores de los nuevos territorios, ¿no? Es por eso que se podían tener, de cierta manera, algún tipo de privilegio al contar con un sarcófago. O sea, es decir, al momento de su muerte, de acuerdo, si es que hubiesen tenido un tipo de victoria, ellos podían contar con un sarcófago de piedra, así lo llamaban los egipcios, ¿no? Ese era el beneficio que tenían los guerreros. Seguidamente vamos a ver lo que es el pueblo. El pueblo era la clase más numerosa, donde vamos a ubicar a agricultores, artesanos y comerciantes, quienes estaban obligados a pagar impuestos, a servir como reclutaban el tiempo de guerra, a realizar trabajos forzados, aún en periodos de mala cosecha, ¿no? Ellos debían cumplir con la entrega del diezmo. De lo contrario, estos eran pues castigados por los guardias reales, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar lo que vendría a ser los esclavos. Los esclavos eran considerados como animales o cosas conformados, ¿no? Que estaban conformados básicamente por los prisioneros de guerra, hombres comprados
en el mercado extranjero, ¿no? Generalmente servían a las clases privilegiadas en trabajos duros, donde eran mal alimentados y mal vestidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la sociedad egipcia era heterogénea y en ella existió una gran desigualdad por tantas razones como privilegio, como de cultura, es decir, que el que tenía más poder tenía más ventajas sobre el otro. Entonces, eso es lo que nosotros podemos rescatar o mencionar sobre la organización social de los egipcios. Seguidamente vamos a pasar ahora a hablar sobre la organización económica. Las principales actividades económicas del antiguo Egipto fueron principalmente la agricultura, ¿no? La agricultura consistía en el trabajo de la tierra, ahí vamos a poder observar el trigo, la cebada, el lino, la vid, las hortalizas y las legumbres. Luego también otra de las principales fuentes económicas vamos a encontrar la ganadería, vamos a encontrar que esta actividad fue desarrollada por grandes extensiones de tierras pertenecientes a los templos, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar a los vacunos, vamos a encontrar a los ovinos, vamos a encontrar y los mulares también finalmente, ¿no? Seguidamente vamos a encontrar lo que es la industria. La industria fue de gran importancia en la época de los faraones, donde básicamente se va a desarrollar lo que vendría a ser los tejidos de lino, el laboreo de los metales, utensilios, armas, joyas, espejos y peines, ¿no? Y también se va a dar la confección de carrocerías y papel a base de papiro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder rescatar de la economía industrial del antiguo Egipto. Eh, entonces, eso fue principalmente de la organización económica del antiguo Egipto. Luego también vamos a encontrar el comercio. El comercio se desarrolla tanto por tierra y por mar, donde se realizaba mediante el trueque, ¿no? O sea, el intercambio de objetos. En este caso, se intercambiaban los tejidos y objetos de arte por ganados, maderas y metales. Eso es lo que nosotros podemos observar respecto a la organización económica del antiguo Egipto. Seguidamente vamos a ver lo que corresponde a las manifestaciones culturales, ¿no? Las manifestaciones culturales básicamente tenemos que tener en cuenta de que desde los más encumbrados personajes hasta los más humildes esclavos contribuyeron a este brillo, ¿no? Que despertó la admiración de generaciones posteriores, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar una de las manifestaciones culturales, las ciencias. Las ciencias, dentro de la ciencia vamos a encontrar lo que vendría a ser la matemática, ¿no? Las ciencias fue de las principales que sobresalieron en el antiguo Egipto, ¿no? Como ya les mencionaba, la primera en sobresalir obviamente fue la matemática. La matemática se va a sentar los campos de aritmética y geometría, ¿no? Van a conocer la numeración decimal. Además van a inventar el pie, el cúbito y el palmo, determinando los triángulos y rectángulos para formar escuadros. Obviamente estos conocimientos les sirvieron para poder medir sus tierras, trazar sus canales de irrigación y las obras de arquitectura monumental que ellos tenían, ¿no? Además de que utilizaron también las jarras, las balanzas y las pesas para poder medir los productos agrícolas. Entonces, eso es lo que podemos rescatar de las manifestaciones culturales respecto a las ciencias en matemáticas, ¿no? Finalmente vamos a ver el siguiente punto, que es la astronomía. Inventaron el calendario de 365 días, dividido en 12 meses, de 30 días cada uno, ¿no? Los egipcios conocieron tres estaciones, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la clase anterior,
habíamos visto el tema de la inundación, siembra y cosecha, ¿no? Y también van a descubrir lo que es los planetas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y también inventaron el reloj del Sol y de sombra, ¿no? Y también van a inventar lo que es del, el reloj del agua, ¿no? Básicamente lo que va a hacer estos instrumentos es trazar mapas celestes y determinar los 4 puntos cardinales. Entonces, básicamente ese es el aporte cultural que tenemos nosotros respecto a la astronomía de la cultura egipcia. Seguidamente vamos a encontrar lo que vendría a ser la medicina. La medicina surge debido a la necesidad de atender las lesiones, ¿no? Supieron tratar fracturas, heridas, luxaciones con hábil maestría bajo la influencia de las supersticiones y el poder de amuletos. Por ejemplo, al tomar sus medicinas debían pronunciar ciertas palabras, es como un ritual que lo hacían, y trataron también las enfermedades propias de la época y destacaron en las técnicas para embalsamar y momificar los cadáveres, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos rescatar respecto a la ciencia sobre las manifestaciones culturales de la cultura egipcia. Seguidamente vamos a ver lo que vendría a ser las artes. Dentro de las artes vamos a encontrar lo que vendría a ser la arquitectura, ¿no? Dentro de la arquitectura vamos a encontrar que son monumentos construidos de granito, de forma piramidal. Entre ellos vamos a encontrar a los 3 principales o los 3 renombrados renombres de las pirámides. Tenemos a la pirámide de Keops, que va a medir un metro, 146 metros de altura. Luego vamos a encontrar a la pirámide de Kefren, que va a tener una estatura de 136 metros de altura. Y finalmente la pirámide Miserino, ¿no? Que va a tener una altura de 62 metros de altura. Debemos tener en cuenta también de que las pirámides eran básicamente para poder enterrar a sus faraones, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos encontrar. Seguidamente vamos a ver también lo que está las mastabas. Las mastabas eran tumbas que tenían la forma de una pirámide truncada, con una pequeña cámara subterránea, como lo podemos apreciar en imágenes, ¿no? Es una pequeña elevación de pirámide, pero que no completa, sino solamente está a medias, pero tiene una base subterránea, una cámara subterránea. Entonces, eso es lo que vendría a ser las mastabas. Los hipogeos eran tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. Es decir, imaginemos que aquí en la imagen está la falda de un cerro y excavaban y podían edificar construcciones para poder tener tumbas subterráneas, como lo podemos apreciar en las imágenes. Seguidamente vamos a encontrar lo que vienen a ser los templos. Los templos son monumentos arquitectónicos para el culto de los dioses, ¿no? Principalmente vamos a encontrar, por ejemplo, la sala de hipóstila, la sala de aparición y también que contaba con un vestíbulo interior destinado a las oraciones que se hacían en aquel entonces a los dioses de aquella cultura. Entonces, eso es lo que nosotros podemos rescatar respecto a la arquitectura de la cultura egipcia. Seguidamente vamos a ver ya no la estructura, sino vamos a ver lo que corresponde a la escultura. Dentro de la escultura vamos a poder observar de que los egipcios esculpieron obras grandes y pequeñas que se van a caracterizar por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Entre ellos vamos a encontrar los colosos, ¿no? Los colosos eran estatuas gigantescas que miden hasta 80 metros de altura, representaban a faraones sentados. Como lo podemos apreciar en imágenes, eran estatuas de piedra
que medía una longitud de 80 metros de altura, ¿no? Seguidamente vamos a encontrar a la esfinge. La esfinge mide más de 30 metros de largo y por 20 de alto. Es el símbolo del sol naciente, ¿no? Esa era una representación que tenían en la cultura egipcia, ¿no? El esfinge. Nosotros muchas veces en algunas películas hemos visto esta representación sobre la escultura de lo que vendría a ser de la cultura egipcia. Seguidamente vamos a encontrar lo que viene a ser la religión. Dentro de la religión vamos a encontrar las clases de cultos, ¿no? Son ceremonias mágicas que van a estar dedicadas a los dioses locales y nacionales. Entre las principales divinidades vamos a encontrar la siguiente, ¿no? Horus, por ejemplo, que era el sol naciente y hijo de Osiris e Isis. Ahí encontramos a Horus. Seguidamente encontramos a Ra, el sol en el mediodía, divinidad principal de Egipto. Si alguien nos pregunta quién era el dios principal de Egipto, nosotros responderemos que era Ra, ¿no? Seguidamente, ahí vemos a Ra, tiene un símbolo de un sol en la cabeza. Seguidamente, el tercer dios que nosotros podemos rescatar era Osiris, que era el sol poniente, ¿no? Representaba básicamente a lo que es la fecundidad. Ahí vemos a Osiris, que va a ser representado, entonces cuando los faraones deseaban o tenían la creencia de que para poder fecundar sus esposas, para que sus esposas puedan fecundar, le rezaban, ¿no? Le rendían plegarias a Osiris. Luego encontramos a una diosa, la diosa Isis, que es la diosa de la luna, reina de la noche, ¿no? Aquí podemos apreciarlo, a Isis. Luego encontramos a Set, que era considerado el dios de la noche, simboliza la maldad de aquella época. Y finalmente vamos a encontrar a Anubis, que era el juez de los muertos. Ahí vemos a Anubis, tiene el símbolo de un perro, la cabeza de un perro. Y finalmente encontramos lo que es a Tot. Tot era pues el dios o el protector de la sabiduría, ¿no? Era el dios de la sabiduría, como algunos lo llamarían. Y aquí podemos representar a Tot. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mencionar respecto a lo que vendría a ser a la religión de la cultura egipcia. Ahora vamos a ver el culto a los muertos. Tenemos que tener en cuenta que los egipcios veneraban a los antepasados porque querían conservar las enseñanzas morales y recordar los beneficios que habían recibido con el pasar del tiempo, ¿no? Otro aspecto que podemos rescatar de la religión es el juicio a los muertos. De acuerdo a la mitología egipcia, el alma de un difunto aparecía ante el tribunal de Osiris, donde 42 jueces van a examinar su conducta en la tierra, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que va a trabajar lo que es el juicio de los muertos. Entonces, chicos, con esto estaríamos finalizando lo que vendría a ser la cultura egipcia, ¿no? Estamos viendo la segunda parte de la cultura egipcia. Sin más que decir, chicos, me despido. Hasta la próxima clase. Nos estaremos viendo y